capítulo 7. Como sabéis, yo estoy llevando una serie sobre las promesas de Dios y voy a leer un versículo para que vosotros me digáis cuál es la promesa de la que estamos hablando, ¿ok? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré o sanaré su tierra. ¿Cuál es aquí la promesa? Que perdonará los pecados y que restaurará la tierra, ¿sí? Y que restaurará la tierra. Es quizás la parte a la que quiero dar más énfasis en esta mañana. ¿De qué está hablando aquí? ¿Hay alguna condición para esta promesa? Abandonar la mala conducta, humillarnos, orar y buscar el rostro del Señor. Hay muchas condiciones, porque dice que nos tenemos que humillar, porque dice que tenemos que orar en un clamor, ¿verdad? Porque nos está diciendo que tenemos que buscar su rostro, y porque nos está hablando de abandonar también esa mala conducta. Hay unas cuantas condiciones que el Señor está pidiendo, digamos, para cumplir esa promesa, ¿no? El contexto de este versículo que hemos leído, el contexto es la dedicación del templo que Salomón construye para Dios, según la orden de su padre, y leemos los versículos de alrededor para entender lo que está aquí ocurriendo. Salomón tiene una revelación y Dios es cuando le dice esto, ¿no? Fijaros, del versículo 11 dice: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se deben en este lugar, ¿sí? Y él habla de que va a atender lo que ocurre en ese lugar. ¿De qué habría que restaurar o sanar la tierra? ¿Qué significa eso? En el versículo 13 es donde tenemos la pista. El versículo 13 dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Este versículo nos está hablando de una serie de maldiciones que Dios enviaría a su pueblo por su desobediencia. Y la verdad es que hoy en día muchas naciones están sufriendo destrucción,
pobreza, falta de desarrollo, en definitiva, maldición. Pensad en vuestro pueblo. Estamos viendo en un punto extremo ya Venezuela, Nicaragua. Cuando reflexionaba, como vamos a ver ahora, sobre las maldiciones, pensaba, África sufre una maldición. Y España no es una excepción. Y España no es una excepción. Quizás no vemos todavía catástrofes y ruina, pero bajo las apariencias vamos camino a ello. La crisis económica sufrida está latente. Los políticos han sabido aparentar que las cosas van mejor, pero el país sigue sin producir lo suficiente para mantener el nivel de vida que ofrece. Y al igual que las familias que abusaron de gastos mucho más elevados que sus ingresos y que con la crisis quedaron en la ruina y con enormes deudas, algo así podría ocurrirnos a nivel nacional. Probablemente uno de nuestros pecados nacionales sea el autoengaño, y ese es el que nos lleva a decir que España va bien. España va bien. El país se resquebraja por zonas, cada uno buscando sus intereses y dejando en evidencia la falta de unidad de este país y aumentando el peligro de conflictos armados internos. La sociedad avanza hacia una falta de moral, hacia una depravación y una lucha abierta contra todo lo que represente el cristianismo. A los niños se les habla de sus derechos y no se les transmite una enseñanza de esfuerzo, de perseverancia, cultivando así una juventud exigente, consumista, que no quiere hacer nada para los demás y que quiere todas las cosas ya, pero sin luchar por conseguirlas. El país está lleno de personas con llamadas enfermedades mentales, inestabilidad, inseguridad, personas que necesitan medicarse para poder dormir, con intentos de suicidio. El suicidio es la causa número 1 de muertes entre nuestra juventud. Y las familias están casi todas rotas. La tasa de divorcios es casi la misma que de los matrimonios. Es casi decir, te casas, pero de fijo que te vas a divorciar. ¿Se necesitará sanidad también en nuestra tierra? Vamos a leer en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Quizás me saltaré algunas partes del capítulo, pensaba leerlo todo, pero nos hemos extendido, la alabanza al Señor nos ha deleitado, Padre, de verdad, y los anuncios hoy han sido especialmente largos, así que iré haciendo algunos saltos, ¿vale? Deuteronomio 28. Vamos a ver aquí las advertencias que Dios ya había dado a su pueblo a través de Moisés. Me ha llamado la atención que esta María José hablaba, ¿no?, del libro de Lamentaciones, se reflejaba precisamente, ¿no?, de cómo ha dicho ella, no sé si os habéis quedado con eso, esa parte que normalmente no se habla de Dios, o no nos gusta tanto, la ira de Dios, y tiene que ver justo con la predicación de hoy. Dice así, Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima
de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al conocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza y nunca a la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos, el Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, malditas serán tu canasta y tu mesa de amasar, malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra, y el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones. Sí, y os voy a exhortar a que lo leáis. Yo voy a hacer ahora unas menciones, no me voy a dedicar a leer todo, porque voy a mencionar luego algunos puntos, pero os aseguro que hasta que termina todo el capítulo, desde el versículo 15 hasta el versículo 62, están desarrolladas las maldiciones que el pueblo iba a sufrir por la desobediencia. Se trata de maldiciones y de bendiciones, fruto del comportamiento del pueblo. Los versículos 1 y 2 nos advierten y nos dicen que las bendiciones son fruto del que escucha la ley y la obedece, ¿verdad? Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios, ¿verdad?, te pondrá por encima de las naciones. Si obedeces, dice, vendrán sobre ti y te acompañarán estas bendiciones. Pero también nos habla el versículo 15, pero debes de saber que
si no obedeces al Señor tu Dios, si no cumples fielmente todos los mandamientos y preceptos que hoy te ordenan, vendrá sobre ti y te alcanzará todas estas maldiciones, y las describe, ¿verdad? Maldiciones que vendrán sobre el pueblo si no obedece. Todas las bendiciones, hermanos, todas las bendiciones vienen siempre de Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva, que todo don perfecto, don, regalo, dádiva también, regalo, procede de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Santiago. Absolutamente toda bendición procede de los cielos. Él es la única fuente, aunque pueda ser que la bendición llegue a tu vida a través de distintos medios. ¿Sí? Son canales que Dios usa. Normalmente no abrimos la ventana y entra la bendición, sino que de repente aparece una persona que te ayuda, que te da el dinero que necesitas, que te cuida al niño cuando lo necesitas, que, ¿verdad?, lo utiliza a través de otras personas, que te da el trabajo que estabas esperando, que lo que sea, ¿verdad? Y todo eso llega a través, quizás, de bendiciones, de personas, pero es Dios. Nos dice la palabra que la única fuente de bendición es el Señor, el Dios del cielo. Sin embargo, las maldiciones pueden tener diferentes orígenes. Y aquí vemos que uno de ellos es ¿quién? ¿Os da miedo decirlo? ¿Os da miedo decirlo? Satanás. Aquí no ha mencionado a Satanás. ¿Qué ha dicho? Es Dios. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si no obedeces, el Señor tu Dios enviará contra ti maldiciones. ¿Quién puede ser un origen de las maldiciones? Dios. Atrévete a decirlo. No estás diciendo ninguna burrada, te lo estoy leyendo de la Biblia. ¿Sí? Sí, en el nombre de Jesús, saco toda confusión en esta manera. En el nombre de Jesús. Dios puede ser el origen de muchas maldiciones. Maldiciones que siempre tienen un porqué. Sabemos que hay otras fuentes de maldiciones. Sí, que las maldiciones procedentes de Dios son uno de los principales medios para traer juicio sobre los rebeldes, que lo estamos viendo, los incrédulos y los impíos. Quizás pienses que los juicios de Dios pertenecen al Antiguo Testamento y por eso te está costando mucho decir que Dios pueda enviar maldición. ¿Sí o no? Sí. Quizás lo pienses. Ahora mi pregunta es, ¿sabes qué copa estaba bebiendo Jesucristo en el momento de su crucifixión? La copa de la ira de Dios contra nuestro pecado. Hay un movimiento que flipas. Esto es increíble. Desde que hemos entrado, ahora en la mañana. La copa de la ira de Dios es la que Jesucristo estaba bebiendo en forma vicaria, es decir, en forma sustitutoria por nosotros. La ira de Dios contra el pecado se derrama aún cuando es su propio Hijo amado el que la tiene que padecer. La palabra nos muestra que Cristo, dice, nos rescató de la maldición de la ley. Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Una de las obras que Jesús estaba haciendo en esa cruz era llevando la maldición que nos corresponde a nosotros, que nos correspondía a nosotros. Pues escrito está, maldito es todo aquel que es colgado
en un madero. Quiero aclarar que el juicio de Dios, el derramamiento de su ira, no es una expresión de rabia, no es una expresión de cólera de un Dios enfadado caprichosamente. No. Dios no se regocija viendo el final de los impíos. Ezequiel 33:11 nos dice que tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. No me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Es decir, Dios permitirá las maldiciones, ¿para qué? Para que nos lleve al arrepentimiento. Dios no está sacando su ira, ¿verdad?, para desahogarse. La expresión de la ira de Dios. La expresión de la ira de Dios. Y de desatar esa maldición contra el pecado y contra la rebelión, tiene como objetivo llevarnos a Él para encontrar misericordia. Y en la cruz, la exhibición más grande de la ira de Dios está en el Nuevo Testamento, señores. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y esa obra de recibir la ira de Dios, esa expresión de la ira de Dios, es la que ha dado vida a más personas que nunca, ¿sí? Porque nuestra salvación depende completamente de la obra, de la copa que Jesucristo tomó por ti y por mí en esa cruz. Otra cosa a tener en cuenta es que la maldición nunca puede entrar en efecto a menos que exista una causa para ello. La maldición nunca va a entrar en efecto a no ser de que exista una causa para ello. Proverbios 26:2 nos dice: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Y Reina Valera dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:2. Pero eso lo apuntáis, ¿vale? Podríamos hacer una lista de las bendiciones que son planteadas como fruto a la obediencia. ¿Sí? Si tomamos una lista de las bendiciones que se plantean en Deuteronomio, podríamos decir que Dios nos trae a su pueblo a la obediencia, bendiciones de exaltación. Él habla y dice que te pondrá por encima de todas las naciones. Nos trae bendición de salud sobre la salud. El Señor habla de bendición en la reproductividad, en la reproducción. Dice: bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Bendito las cosechas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchas expresiones de bendición, ¿sí? Igual, quítame esto, por favor, no quiero que la gente se centre aquí en leer, ¿vale? Abarca cada aspecto de la vida familiar. Habla de bendición en la familia, habla de bendición en las cosechas, habla de bendición en los negocios, ¿sí? Y además habla de bendición en los ejercicios de talentos creativos. Dice que se creará. Habla también de prosperidad. Habla de prosperidad, la bendición de Dios. Bendita tu canasta, bendita tu mesa de amasar, bendecirá los graneros, dice, y todo el trabajo de tus manos. Vas a poder crear, vas a poder hacer, las cosas te van bien. Hay veces que te has visto intentando hacer cosas y todo es como que se te rompe, todo se te estropea, todo es un desastre en medio de tus manos, todo es como que nunca terminas de conseguir hacer nada, como que nunca prosperan las cosas que tú estás queriendo hacer. Es una maldición, ¿verdad? Dice: concederá abundancia a tus bienes también. Otra de las bendiciones que dice es la victoria. El Señor te concederá victoria sobre tus enemigos. Le dice a su pueblo.
y el favor de Dios. Fijaros, le dice a su pueblo, prestarás a otras naciones y nunca tendrás que tomar prestado de ellas. Piensa en tu situación. Prestarás siempre y nunca tendrás que tomar prestado. Qué bueno sería, ¿eh? Bendición, ¿sí o no? Sí, bendición, ¿sí? Y dice además, y que serás, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Cuando yo leía esto, me acordaba de España. Había un tiempo en el que no se sabía si entrábamos o no en la Unión Europea. Y se decía que España tenía dos posibilidades. España podía ser la cabeza de África o la cola de Europa. ¿Y qué escogió? Ser cola. Ser cola, ¿sí? La cabeza es la que decide y la cola es la que se deja arrastrar. Y efectivamente, somos cola. Somos cola. Con respecto a las maldiciones, me llama la atención que Moisés da muchos más detalles sobre las maldiciones. Es más certero, más escueto, o sea, más escueto, no, lo contrario, desarrolla más las maldiciones que las bendiciones, aunque en esencia vendrían a ser justo lo contrario de las maldiciones. Y estaba leyendo el libro de un hombre que entiende de esto, porque yo no entiendo mucho, pero él entiende de esto, y es un hombre que ha venido ministrando a muchas personas que estaban bajo maldición, ¿vale? Entonces él conoce más o menos cuál es el origen de las maldiciones de las personas a las que ha ministrado, ¿no? Él tenía una lista hecha por él de cuáles eran las causas principales de las maldiciones, ¿sí? Y él pudo ver, y lo refleja en un libro, él pudo ver que precisamente la lista que él tenía, que había llegado a desarrollar de las maldiciones que sufren las personas, que sufrimos las personas, era prácticamente paralela, igual que la lista de las maldiciones que Moisés enumera en Deuteronomio 28. Qué curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Y él hace, ¡pum!, como un paralelismo, prácticamente las enlaza. No voy a desarrollar quizás las maldiciones personales, pero yo quiero que escuches las maldiciones que se reflejan aquí en Deuteronomio 28 para las naciones, y pienses si quizás podría tener algo de relación con lo que estás viendo o estás viviendo, ¿vale? Las maldiciones son, en primer lugar, la humillación. La humillación. Dice en el versículo 25, no quiero que lo mires, ¿vale? Porque voy a ir yo mencionando y lo voy a hacer rápido, ¿vale? En el versículo 25 dice, por ejemplo, todos los reinos de la tierra te humillarán, le dice a su pueblo. El 37 dice, serás motivo de horror, de objeto de burla y ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. ¿Sí? Serás persona o serás nación que cuando te miren se burlarán de ti. Hablarán los demás pueblos, las demás naciones y se burlarán de ti. Otra maldición es, dice, la aridez, la esterilidad. Malditos el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos, los corderos, ¿verdad? En lugar de lluvia el Señor enviará sobre los campos, dice, polvo y arena. Hablaba con Ángela, ¿no? Y decía, no llueve en Nicaragua, no llueve, no se puede trabajar las cosechas porque no llueve, solo hay polvo, ¿verdad? Solo hay polvo en esta nación, ¿no? Más maldición, ¿no? Dentro de lo que habla la maldición del fruto del vientre, se podrían incluir muchísimas cosas. La maldición, en lo que hablaba este hombre, hablaba de la incapacidad de concebir,
de la tendencia a abortar. Él hablaba incluso que podría ser problemas de menstruación, muchas mujeres con menstruación irregular o la falta de ella, con unos dolores menstruales que debilitan, que le dejan a la persona destrozada, la frigidez, quistes, tumores, defectos en los órganos reproductivos, sí, que muchas de esas cosas él ha ministrado y eran todo fruto de maldición, ¿Por qué se sabe? Porque cuando se rompía la maldición, la persona automáticamente sanaba. Otra de las maldiciones que nos menciona en Deuteronomio 28 es la enfermedad física. En Reina Valera, en el versículo 21, habla de mortandad, epidemias mortales, dice Nueva Versión Internacional. Ahí menciona tisis, tuberculosis, fiebres malignas e inflamaciones, versículo 22. El 27 nos habla de tumores y de úlceras, de sarna, de comezón que no sana, de ceguera en el versículo 28. Fijaros que habla de problemas en las rodillas y en las piernas. Me quedé alucinada. Te habla de las piernas, de las rodillas. El versículo 35, por la sorpresa, el Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. Plagas terribles, habla el 59, plagas terribles y persistentes, enfermedades malignas e incurables que irán de generación en generación. Piensa en tu familia. Mi abuela, mi madre, artrosis, artritis, sí, muertes del corazón, papá, sí, aquí, allí, mi abuelo, mi tío, ¿verdad? Mi padre, de generación en generación. ¿Cómo le llamamos esto nosotros? Hereditarias. Versículo 61, toda clase de enfermedad pueda estar relacionada con la maldición, y detrás viene la muerte. Enfermedades mentales, hermanos, enfermedades mentales es otra de las maldiciones de las que habla Deuteronomio 28. La locura y el delirio, nos dice el versículo 28. En el 20 nos habla de confusión y turbación de espíritu. En el versículo 34 nos habla de visiones que te enloquecerán. Visiones que te enloquecerán. Versículo 65 nos habla de un corazón angustiado, sin paz, sin descanso, es decir, ansiedad, desesperación, desesperanza, depresión, hermanos. Versículos 66 y 67 habla de terrores, habla de temores, habla de inseguridad, habla de paranoia, e incluso yo sé que podría implicar suicidios. Otra de las maldiciones, desintegración de la familia. Maldito serás en el hogar, dice el versículo 19. Versículo 30 dice, estarás comprometido para casarse, pero otro tomará a tu prometida y la violará. Versículos 32 y 41, tus hijos e hijas serán entregados a otras naciones. Sí, no podrás desarrollar a tus hijos porque te serán quitados. Quizás sean robados a través de esta cultura de hoy, ¿no? En la que nosotros no podemos ni educar a nuestros hijos, que sentimos que se nos han quitado, ¿verdad? Estás queriendo inculcar la palabra a tus hijos y están cautivados, son esclavos de otros dioses, son esclavos de otros dioses. Otra de las maldiciones, la pobreza. La pobreza nos habla el versículo 17
Y los versículos 47 y 48. Versículo 17 dice: maldito serás en el hogar, maldito en el camino. Versículos 47 y 48 nos dicen: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Falta de agradecimiento, falta de agradecimiento. ¿Qué hay en esta nación? ¿Qué ha tenido esta nación? De todo y en abundancia, de todo y en abundancia, de todo y en abundancia. Pero fuiste desagradecido cuando lo tenías. Por eso, dice el versículo 48, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Habrá una necesidad de todas las cosas, una pobreza absoluta. Incluso puede ser que esté hablando, pensaba yo, de la esclavitud económica, porque ahora se supone que tenemos muchas cosas, pero todas son prestadas, porque todo se compra a deuda, se compra. Aquí lo único que tenemos no es dinero, es deuda en este país, ¿sabéis? Y de momento, aparentemente, estamos viviendo como que tuviéramos algo, ¿no? Otra de las maldiciones, derrota. Derrota, nos habla el versículo 25, que no podrán hacer frente a sus enemigos, sometidos, sometidos, sometidos. Otra de las maldiciones, opresión, dice el versículo 29, día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Día tras día serás oprimido y no habrá nadie que te socorra. Otra de las maldiciones, fracaso, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, versículo 20 y versículo 43. Y el versículo 63 nos dice, que lo voy a leer, nos habla del desfavor del Señor. Dice: así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. Palabras fuertes, palabras fuertes, palabras fuertes, que el Señor advierte, que el Señor advierte, y que estamos viviendo en medio de nosotros. El efecto que se producirá en el país es como si Dios dejase suelto a Satanás, libre para hacer su obra destructora, para que recibamos el fruto de nuestro pecado. Pero hay esperanza, hermanos. Pero hay esperanza, hermanos. Pero hay esperanza, hermanos. La promesa nos dice cómo toda maldición puede ser frenada, cómo la tierra puede ser sanada. Nosotros lo hemos dicho, lo habéis proclamado. Segunda de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 7, nuevamente, versículo 14, que hemos dicho que tenemos que hacer. ¿Cuál era la condición del pueblo? Que se humillara, que orara, que buscara su rostro y que abandone esos caminos. Qué bueno que os hayáis quedado con las condiciones. Que su pueblo se humille, que se arrepienta, que confiese sus pecados y clame por el perdón. El pueblo tiene que reconocer su pecado. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado jamás prosperará. Eso es una maldición. El que encubre su pecado jamás prosperará. Nunca le va a ir bien a la persona que encubre su pecado. Pero el que lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Hallará perdón.
es probable que necesitemos no solo reflexionar sobre el pecado que nosotros como nación estamos haciendo, sino también el de nuestros antepasados, porque Levítico nos avisa de que no solamente tiene que ver con nosotros. En Levítico 26, lo apuntáis, Levítico 26, versículos 40 y 42 dice: pero si confiesan su maldad y la maldad de vuestros padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviaros a otro país, ¿no? Si vuestro obstinado corazón se humilla, fijaros que viene a decir lo mismo, y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y me acordaré de la tierra. ¿Sí? Levítico 26, 40 y 42. Así que necesitamos humillarnos, y esto significa reconocemos nuestra maldad. Reconocemos nuestra maldad. Todos y cada uno de nosotros, yo creo, igual alguno no, pero nuestra tendencia es ocultar el pecado. ¿Es verdad o no? Porque nos sentimos avergonzados, y sobre todo los que conocemos al Señor nos da mucha vergüenza de nuestro pecado, que van a pensar, a veces incluso nos importa qué va a pensar mi hermano si yo revelo mi pecado delante de él, ¿sí? Y ese temor al hombre nos hace muchas veces callar, guardar, a ver si se me pasa, a ver si consigo contra él. ¿Qué nos ocurre? Fracasamos. ¿Por qué? Porque el que encubre su pecado no prosperará. Y un día decidimos confesarlo, y un día hablamos, sacamos, confesamos, lloramos, nos avergonzamos y sentimos y vemos que el hermano se escandaliza porque igual pelea con los pecados, ¿verdad? Y se abre un proceso de arrepentimiento y de sanidad. Segundo, necesitamos orar, buscar su rostro. ¿Qué implica esto? Una reconciliación con Dios, una búsqueda de una comunión renovada. También podría implicar el hecho de que debemos de orar haciendo declaraciones al mundo espiritual. Las personas que han luchado en guerra espiritual, que han luchado para el avivamiento y para la sanidad de tierras, de naciones, ellos lo primero que han hecho ha sido identificarse con el pecado, pedir perdón por el pecado del pueblo, unirse primero con la iglesia, ¿verdad? Y confesar, proclamando esa confesión de pecados, ¿verdad? Y el arrepentimiento delante al mundo espiritual para poder tomar la autoridad del Señor. Y en tercer lugar, abandonar la mala conducta. No solo nos sirve con confesar, sino también tenemos que cambiar la conducta, porque si no, la maldición volverá a activarse. No solo tenemos que decir que nos arrepentimos, sino demostrar nuestro arrepentimiento con el cambio de nuestras acciones. El Señor podría sanar esta tierra en la que estamos, pero necesitamos confesar el pecado de esta nación, volvernos a Él y cambiar de actitud. Primeramente nosotros, el pueblo del Señor, tenemos la responsabilidad de interceder por este país, clamar por Él, pedir el favor a Dios. Mirad, hermanos, nosotros, dice la palabra, que somos sacerdotes. ¿Sabéis lo que hace el sacerdote? El sacerdote acerca el pueblo a Dios, y nosotros somos sacerdotes. Nosotros tenemos la responsabilidad de acercar al pueblo, y estoy ahora hablando de la humanidad, de intentar acercarla a Dios, de ser mediadores de su arrepentimiento, de ser mediadores y de buscar su gracia. Nosotros nos corresponde, pueblo, casa de oración, y no solo nosotros. Yo sé que se necesita la unidad
de las iglesias primeramente, para que podamos hacer esto. Y Casa de Oración, yo quiero exhortaros a que pidamos y clamemos que el pueblo, que las demás iglesias, igual que nosotros, que despertemos a esta responsabilidad. Hermanos, la palabra dice que nosotros tenemos que ser sal en medio de este mundo. Si la sal lo que hace es preserva, guarda. Si la sal no salare, que dice la profecía, que será echada, no sirve para nada, será echada en los suelos y hollada, que significa pisoteada. ¿Quién es la sal? Nosotros. Si nosotros no salamos, si nosotros no nos esforzamos porque este mundo no se pudra, si nosotros no somos intercesores delante del Dios de los cielos y su trono a favor de este pueblo, el pueblo se va a pudrir, y se está pudriendo, hermanos, y se está pudriendo. Pero ¿qué nos va a ocurrir a nosotros? Es otra maldición. Seremos pisoteados. ¿Y cómo sentís que está la iglesia? Pisoteada. ¿Sí? ¿O sentís que en esta sociedad pintamos algo? ¿Cómo nos sentimos? Pisoteados, pisoteados, burlados. ¿Sí? Burlados. Vienen contra nosotros. Así nos tienen enfilados, así nos tienen enfilados. Pero en el nombre de Jesús tenemos el poder de frenar esa maldición y ese mal que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Tenemos el poder de que nuestro Dios frene a ese enemigo, que diga: mi pueblo se humilló, mi pueblo me buscó, mi pueblo se arrepintió, mi pueblo cambió de proceder. Voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Sí, tenemos una responsabilidad. Y es triste porque nos metemos en el día a día y no somos capaces de visionar la historia y hacia dónde están yendo los acontecimientos. Si la tierra va a ser dañada, entiendo que recibiremos parte de las consecuencias, porque somos responsables de todo lo que está ocurriendo. Somos responsables, hermanos, de que eso siga adelante. Me llamó la atención, perdonadme, me llamó la atención Jeremías 51. Jeremías 51, 9. Buscando versículos relacionados. Aparte de que curiosamente tenía el versículo que ha leído María José, tenía ese versículo en el que se nos exhorta a hacer un examen de conciencia y a volvernos a sus caminos. Fijaros lo que dice aquí, me llamó mucho la atención esto. Jeremías 51:9. Dice: quisimos curar a Babilonia. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Dónde fue llevado cautivo el pueblo de Dios? A Babilonia. Babilonia era una sociedad que hoy en día representa el mal. Lo que estamos viviendo se podría llamar también como Babilonia, ¿vale? Y dice: quisimos curar a Babilonia, pero no pudo ser sanada. Es decir, que no se arrepintieron, ¿verdad? Dice el versículo: abandonémosla y regresemos cada uno a su país, porque llega su condena hasta los cielos, se eleva hasta las nubes. Aquí vemos que el pueblo de Dios, según dice el versículo, quiso que el país de Babilonia se arrepintiera de su mala conducta y fuera sanado. Pero como él persistió en su comportamiento pecaminoso, el pueblo de Dios fue llamado a huir para que el juicio
no les tocara. Huye, le dice Dios, huye de ese país porque viene mi ira, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tomar parte, la parte que a nosotros nos corresponda. Que nos esforcemos en advertir a la gente, por clamar al Señor por ellos. O sea, que nos esforcemos en nuestro clamor, que nos esforcemos en nuestra intercesión, que pidamos perdón por el pecado y busquemos el rostro del Señor e intercedamos para que la nación se arrepienta de su maldad y así Dios pueda sanar nuestra tierra. Vamos a orar. Señor y Dios, y nos levantamos de nuestros sitios, nos ponemos de pie, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, confesando nuestro pecado, Señor, confesando que muchas veces hemos dejado de salar, que más bien nos hemos dedicado a lamer nuestras heridas, a llorar porque nos han burlado, porque nos han denigrado, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia. Perdona, Señor, porque es por nuestro propio pecado que hemos llegado a este estado, porque no nos hemos esforzado, Señor, porque tu iglesia está fallando, Señor, en la responsabilidad que tenemos, Señor, y confesamos, oh Dios, que hemos sido malos, Señor, que nos hemos dedicado a nosotros mismos y no hemos buscado y clamado que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino, Señor, a nuestras familias, que venga tu reino a nuestra congregación, que venga tu reino, Señor, a este pueblo y a esta nación. Perdona, Señor, porque no hemos sido intercesores. Perdona, Dios, porque no nos hemos puesto en la brecha para pelear la buena batalla. Perdona, Dios, porque tu pueblo no ha sabido frenar la maldad que el enemigo está desarrollando, y tú has permitido que todo eso se desarrolle y veamos el fruto de nuestro pecado y nuestra dejadez. Perdona, Dios, porque hemos sido perezosos. Perdona, Señor, porque nos hemos sentido inseguros y no hemos confiado en ti. Perdona, Dios, porque la confusión entró entre nosotros. Perdona, Dios, por no haber sabido ocupar nuestro lugar. Y declaramos que nosotros recibimos tu perdón, que nosotros recibimos tu perdón, que nosotros recibimos tu perdón, que nos vamos a levantar, que nos vamos a levantar. Yo sé, Señor, que tú estás llamando a casa de oración para ser una casa de oración, para ser una casa de oración intercediendo por las naciones. Señor, levanta tu pueblo en esta mañana. Nos levantamos, oh Dios, con el deseo en nuestros corazones de que sanes esta tierra, de que sanes esta tierra, de que frenes esa maldición, de que frenes este desastre que viene a esta nación, de que frenes, Señor, la maldición que viene sobre nuestro alrededor. En el nombre de Jesús confesamos y creemos que tenemos al Dios Todopoderoso sentado en su trono con todo el poder de frenar en el momento en el que tú decidas esta avance de maldad, Señor. En el momento en el que tú decidas, todo esto quedará frenado. Úsanos para tu gloria, úsanos para tu gloria. Levántanos en intercesión. Levántanos, Señor, como mediadores de tu bendición para este pueblo. Y, Señor, abre el entendimiento de ellos. Atamos en el nombre de Jesús todos esos espíritus, esas fortalezas de incredulidad y de duda que atan las mentes del pueblo de la Sara. En el nombre de Jesús atamos todo ese espíritu de confusión mental, atamos todo ese espíritu de depresión, esas fortalezas que están atando la inseguridad de este pueblo, toda esa depresión, Señor, que les tiene atados. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que tú tienes la salida, la libertad para todos aquellos que crean, que vengan, que tengan sed y que quieran venir a beber de tus aguas
y nosotros vamos a ser una fuente de bendición, porque tú eres el que nos vas a llevar a abrir las puertas para que el pueblo venga a recibir de tu palabra y de tu salvación. Cosecha abundante esperamos. Cosecha abundante recibimos en tu nombre y te damos las gracias, porque nos vamos a levantar para representarte, para bendecir y ser canales de bendición. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús.